Dios te bendiga, te guarde, te habla tu hermana Marcela. Quería traer una pequeña palabra en el nombre poderoso de Jesús que está en Primera de Reyes 19 al 21. Quiero hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Padre soberano, Padre Dios de gloria, a usted sea la gloria, la honra, la alabanza. Vengo delante de su presencia en el nombre de Jesucristo, dándole toda la gloria, toda la honra, Padre, porque usted es grande. Porque usted es soberano y sublime, Jehová. No hay otro Dios como usted. Bendito sea su nombre. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria, la honra, la alabanza y el poderío, Padre. Oh Santo Cristo de gloria, gracias Jesús por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias Jesús porque el velo fue cortado, Señor, roto, Señor, en el nombre de Jesús. Fue roto, Señor amado. Aleluya, porque tenemos acceso al Padre a través de usted, mi Jesús. Usted es el que nos da el camino para llegar a Jehová. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias Jesús amado. Gracias mi Rey amado. Gracias por su amor y su poder. Gracias por su palabra. Gracias, aleluya. Solo quiero darle gracias por todo lo que usted ha hecho, Jehová, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer, Dios llama a Eliseo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice, en el nombre de Jesús, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea que era una manera cuando un profeta llamaba, que él echaba su manto. Pero lo que miramos que Eliseo estaba arando, estaba en la tierra. Si no me equivoco, es cuando van a sembrar, están así para sembrar maíz o trigo. Entonces, dejando él los bueyes, Eliseo dejó los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Te he hecho yo. Y él dijo, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue atrás Elías y le servía. Algo que a mí me impactó mucho cuando yo leí esta parte de la palabra fue que Eliseo estaba trabajando con bueyes. En el arado él estaba trabajando, pero por seguir al Señor, porque no seguía a Elías, sino al Señor, porque sabía que en Elías estaba el Espíritu de Jehová. Y Eliseo, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió y tomó par de bueyes y los mató, y con el arado de bueyes coció la carne. O sea que su fuente de trabajo de Eliseo, él se deshizo de su fuente de trabajo. Se deshizo de los bueyes que los mató y el arado donde hizo el fuego. Porque dice que los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías.
Si lo podemos ver en una manera que Eliseo se deshizo de lo que podía hacerlo volver a su pasado, para volver a trabajar, para volver a lo que era antes. Y viéndolo así, en esta manera, uno como cristiano, ¿qué tenemos que dejar para no volver atrás? Algo que nosotros teníamos en el mundo. Puede ser la religiosidad, que nosotros no queremos abandonar esa religiosidad o no soltar eso supuestamente hermanos de la religión de donde el Señor nos sacó, tener comunicación con los pastores o los líderes de donde el Señor nos sacó, o porque aquí dice que también besó a su padre y a su madre y los dejó. Y por eso Jesús dice que si ama más a padre o a madre, no es digno de mí. Entonces, no es que vamos a abandonarlos. Claro, si el Señor nos dice que nos apartemos, nos apartamos. Pero tiene un límite, que primero es el Señor, primero es Él. No vamos por ejemplo, si tenemos como familia, matrimonio, no podemos dejar tirado al esposo y a los hijos, sino que tener el lugar correcto de Dios y luego de nuestra vida espiritual con Él, llevar el rol como esposa y como madre. Y dice acá en la palabra, en Primera de Corintios, si no me equivoco, si no es primera o segunda de Corintios 6, sí, dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Puede ser que unas cosas de esas esté en nuestro corazón, esté oculto en nosotros, esté en nosotros y no querramos sacarlo. Porque Eliseo mató los bueyes y los quemó y se los dio al pueblo para que se lo comiera. Pero si nosotros lo miramos en el punto espiritual de nosotros hoy en día, si la persona es afeminada, como dice aquí, o que fornica, tenemos que matar eso. ¿Y cómo lo vamos a matar? Con la oración, con el ayuno y con el poder de la palabra, con el fuego del Señor. Eliseo encendió fuego con el arado, pero nosotros tenemos el fuego que consume, que purifica, que consume toda obra de la carne a través de su palabra. Gloria a Dios. Si hay personas que maldicen, que todavía tienen palabras de maldecir, hermanos, a través de su palabra, el ayuno y la oración, el Señor puede hacer que eso se consuma con su fuego purificador. Y dice en Gálatas 5, dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía, y contra
contra tales a estas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros tenemos lascivia, idolatría, que nosotros sabemos que está en nosotros, el celo, el pleito, la ira, la contienda, tenemos que ir delante de la presencia del Señor en oración, en ayuno, con la palabra, diciendo: Señor, quema, saca esto de mí, porque solo su presencia, su fuego purificador puede quemar. Su fuego a un cristiano lo purifica, pero toda obra de la carne, toda maldad lo quema y a nosotros nos limpia. Pero siempre y cuando le demos la oportunidad al Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo a que nos limpie, a que nos purifique, a que nos santifique. Y dice en Efesios 4, dice el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y como aquí dice que el que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Obedeciendo su palabra, porque dijo Jesús que si me amáis, que guardemos sus mandamientos. Y sabemos que su palabra purifica, limpia, restaura. Dice el 29, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo nos vamos a quitar todo esto? Con la palabra, con la oración y con el ayuno y la obediencia. Y allí el Señor con su fuego, como ya lo había dicho, Él va a quemar toda obra de la carne. Él va a sacar todo espíritu inmundo que nos hace la guerra. Pero dice el 30, que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a entristecer cuando ya sabemos la verdad y no nos queremos apartar del pecado? Porque no todo se lo podemos dejar al Espíritu Santo. Porque dice acá, a ver si está aquí. Ay, santo Dios, aleluya, bendito sea. Dice en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo, haced morir. Hágalo morir. Y hay en otra parte de la palabra que dice, quítense. O sea, nosotros tenemos que quitarnos, esforzarnos por cambiar. Porque no vamos a decir, ay, sí, pero el Señor sabe cómo soy yo. El Señor sabe, no. Sabemos que el Señor sabe. Pero si aquí nos está diciendo, haced morir, tú tienes que hacerlo morir. Dice en Romanos 12. Ahí dice, haced morir. Nos está diciendo que hagamos morir.
¿Y por qué estoy hablando? El Espíritu Santo me está llevando a esta parte de la palabra, porque Eliseo mató a los bueyes. Y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo es eso en sacrificio vivo y santo? Porque si tú tienes ganas, si tú tienes espíritu de chisme y tú dices, voy a llamar a tal persona para contarle de tal otra mujer, una señora que tal vez ella ni la conoce, pero yo voy a contarle. Entonces, ahí estamos haciendo un espíritu de chisme. ¿Y qué tenemos que hacer? Y si da eso, ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ayúdame a vencer esto, a sacar todo espíritu de chisme, todo espíritu de ira, de contienda, todo espíritu de fornicación y adulterio. Y entonces dice que presentemos nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, que es a este mundo, que no nos conformemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la palabra es la que purifica, santifica alma, espíritu y cuerpo. Elías mató esos bueyes y el arado lo hizo en fuego. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que su fuego, su presencia, sea quemando toda falta de perdón, que sane nuestras heridas, que consuma, que saque todo espíritu inmundo, que haga que no sigamos adelante, que no avancemos y que no es saludable para nuestra vida espiritual. Toda inmundicia. Esa palabra fue muy linda, me ministró mucho. El llamado de Eliseo fue muy, muy precioso y quería compartirlo con cada uno de ustedes. Y pidámosle al Señor que nos siga ayudando, que seamos como hizo Eliseo para seguir a Elías. Y que nos muestre, que nos haga ver lo que hace, que no nos haga volver atrás, quemar todo eso, que nos haga quemar toda obra de la carne, toda cosa que nos quiera hacer volver atrás. Así que Dios te bendiga, te guarde. Te habló tu hermana Marcela. Quería compartir esta palabra preciosa. Padre soberano, Dios de gloria, Padre eterno, gracias Señor. Gracias por esta palabra preciosa. Gracias Espíritu Santo por darnos el entendimiento. Muéstranos, Padre amado, en el nombre de Jesús, qué cosa nos puede hacer volver atrás, y que a través de su palabra, de la oración y del ayuno podamos nosotros ponerlo delante de su presencia y que su fuego lo consuma, Señor, y que no nos aparte de su presencia, de su amor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, se lo pido. Como iglesia, como pueblo, casa de Jehová Restauración y del mundo entero, Padre amado. Señor, usted conoce nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente, Señor. Límpienos con hisopo, lávenos más y más de nuestra maldad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que sean gratos los dichos de nuestras bocas
y la meditación de nuestro corazón, Padre, delante de su presencia, Jehová. Señor, usted conoce el corazón del hombre. Señor, límpianos, Señor. Límpianos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda cosa, Señor, que no sea agradable delante de su presencia, sea usted rompiendo, arrancando, Señor, de raíz, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, porque todo nombre, sobre todo nombre, es el suyo, Padre amado, Padre glorioso, precioso Rey, precioso Redentor, oh Jesús bello, Jesús soberano, Jesús santo, oh matuta, namane masueta, amacuetu de basuto de matule. Oh, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia y por su presencia. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.